Siéntense bien porque no ando el reloj, así que aquí vamos. El libro de Juan, capítulo 14, tiene un par de versículos que vamos a leer para partir con el mensaje de hoy. Juan capítulo 14, versículo 8 y versículo hasta el 10. Lo vamos a leer desde el 8. Quiero invitarlos por una vez más para que lo aprovechen, ¿verdad? A que se pongan en pie y luego estén conmigo leyendo la palabra del Señor. Y aprovechen ahorita de tirarse, ¿verdad? Juan capítulo 14, versículo 8. Juan capítulo 14, versículo 8 en adelante, dice de la siguiente manera: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a estar hablando sobre un tema muy conocido quizá para muchos, pero no por eso menos importante. De hecho, es un tema muy importante y es atributos de Dios. Atributos de Dios. Cuando hablamos de atributos de Dios, estamos hablando de características de Dios. Miren, hay gente que no sabe perfectamente cómo amar a Dios porque no lo conoce. No sabe cómo obedecer a Dios porque no lo conoce. Cualquiera llega y le dice: mira, el Señor me mostró que hicieras esto o aquello. El Señor me dijo que lo que hacen aquí o lo que hacen allá está mal, no es correcto. Y uno no sabe qué pensar. Cualquiera viene a mi casa y me puede decir: mire que en esta iglesia, en aquella, este predicador, el otro predicador, y eso no es correcto. Y uno no sabe muchas veces qué hacer por no conocer a Dios, por no conocer la naturaleza de Dios, por no conocer cómo es Dios. Pero en la medida que con la palabra nos vamos empapando y vamos conociendo acerca de Dios, vamos sabiendo qué le gusta a Dios, cómo es Él, y por tanto qué cosas le pueden ser gratas y qué cosas no, sin necesidad de que alguien venga y nos diga en un videíto que eso a Dios no le gusta, sino que nosotros lo vamos entendiendo por la palabra. Entonces, no vamos, por supuesto, a ver todos los atributos del Señor, pero sí vamos a mencionar algunos que nos van a hacer conocer un poco mejor cómo es Dios. Miren, el éxito de cualquier relación, se basa primeramente en que se conozcan mutuamente, en que las personas se conozcan. Hasta para darnos un obsequio tenemos que saber qué le gusta a la persona para tratarnos entre nosotros. Hay gente que no le gusta que le digan usted porque se sienten mayores, hay otros que no le digan vos porque se sienten ofendidos. Entonces, en la medida que uno se va conociendo, va sentando las bases para una buena relación. Y lo mismo pasa con Dios. Para entenderlo, para comprenderlo, debemos de ir conociendo también cómo es Dios. Entonces, atributos de Dios. Vamos a hablar del primero. Es no porque tenga un orden necesariamente, sino porque he planeado, he sentido de Dios y en mi corazón también transmitirle lo que he aprendido a través de este orden de los atributos de Dios. El primero es omnipresencia. Omnipresencia. ¿Qué significa la omnipresencia de Dios? Significa que Dios puede estar en todas partes, pero no quiere decir que tenga que estar en todas partes. Dios está en todos los lugares que son materiales y en todos los lugares que son espirituales. Me explico. El entorno material es lo que nos rodea a nosotros. Por ejemplo, miren estas cantidades de las que les voy a hablar. De aquí a Managua hay aproximadamente 150 kilómetros. Nos tardamos entre 2 y 3 horas en llegar. De aquí a Estados Unidos quizás hayan, dependiendo de la parte de Estados Unidos, quizás hayan, no sé, 5.000, 10.000 kilómetros, no sé, depende de las rutas. ¿Cuánto nos podemos tardar en llegar? De aquí a la Luna dicen los científicos que hay 400.000 kilómetros y se tardan algunos días en llegar, ¿verdad? Y cuando vamos extendiendo,
el marcador se hace más grande y ya la distancia no se mide en kilómetros, se mide en tiempo luz, que es lo que la luz tarda en recorrer el espacio. Imagínense, en un segundo la luz le daría 8 vueltas al planeta, así de rápida es, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces lo que la luz viaja en un año es una cantidad enorme, eso es un año luz. Y lo que los científicos han llegado a observar son millones de años luz de distancia. Y en cada cuadrito, en cada lugarcito, ahí está Dios, ahí puede estar Dios. Dios puede estar en todos lados. Y eso el universo conocido, más el universo no conocido que forma el universo material. Y Dios puede estar más allá aún de lo material. Él puede estar en ese reino, en esos cielos que son de naturaleza espiritual. El Salmo 139, a partir del versículo 7 dice: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los, fíjense que dice en plural, a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, aquí que allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, más cerca todavía, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay un lugar donde Dios no pueda estar. Y Primera de Reyes, en el capítulo 8, del versículo 27, dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Este es el discurso que hacía Salomón cuando edificó la casa. Es la misma versión que leyó el hermano al inicio. Y cuando los hermanos cantaban eso, ven y llena este lugar, me acordaba de este pasaje, porque Dios, siendo tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener, números que en realidad no nos alcanzan fácilmente a mencionarlos, pero aún así Dios puede estar en esta casa, porque Él no es materia, ¿verdad? Él no es materia. Por ejemplo, este altar, este púlpito, lo puedo meter en un cajón de un camión, pero no lo puedo meter en una gaveta de un escritorio, porque Él es materia. Dios es espíritu, dice Juan 4:24, y Él puede estar en lugares inmensamente grandes, inimaginablemente grandes, y también puede estar en lugares pequeños. Tanto así que Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice: ¿no sabéis que vosotros, o sea, usted y yo, sois, dice, templos de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es la omnipresencia de Dios. Dios puede estar en todos lados, sin estar atado a la materia necesariamente. No está obligado, pero Él puede estar en todas partes. Y aquí viene una pregunta bien interesante, que algunas personas dicen: ¿dónde estaba Dios cuando me pasó tal cosa? ¿Dónde estaba Dios en ese momento que yo lo necesitaba? ¿Qué andaba haciendo Dios por Júpiter, por esas estrellas? ¿Qué andaba haciendo Dios allá cuando yo lo necesitaba ese día en esa calle, cuando yo lo necesitaba ese día en ese callejón, cuando yo lo necesitaba ese día en esa casa, en ese momento? Y a veces uno tiende a dudar de la omnipresencia de Dios. Hay un salmo que estábamos meditando ayer en la célula, y no sobre el salmo, sino varios pasajes, y cuando los enemigos acosaban al salmista y le decían: ¿dónde está tu Dios? Y si me afligían y fueron mis lágrimas y mi pan, mientras ellos me preguntan: ¿dónde está tu Dios? Porque no lo vemos. Y le decía a los hermanos: el problema no es tanto cuando los demás nos preguntan dónde está Dios, sino cuando aún nosotros mismos nos preguntamos: ¿y Dios dónde está? Como decía Jeremías, ¿será que acaso es algo ilusorio? Porque creemos que Dios puede estar en todos los lugares, pero muchas veces hemos sentido la ausencia de Dios en nuestra vida en esos momentos difíciles. Pero les quiero comentar, mis hermanos, que aún en esos momentos difíciles, ahí ha estado Dios. Ahí ha estado Dios. Les conté y les vuelvo a contar aquella vieja historia de una ocasión en que, por razones
diversas. Llegué a mi casa hace muchos años y no había nada. Y era de noche, y entonces vino mi esposa y consiguió un poquito de arroz y lo puso a sancochar, y ni siquiera frito con aceite ni nada, así, arroz a la francesa, ¿verdad? Solo sancochadito. Y no había gas, entonces tuvo que acomodar ella. No sé cómo las mujeres son fuertes, tienen un arte para resolver problemas increíbles. Así que consiguió unos ladrillitos, unas basuritas, hizo fuego, y coció el arroz y me dio. Y estaba en el patio, porque el foguito lo hicimos en el patio, y me quedé sentado sobre otros ladrillos comiéndome mi arroz ahumadito. Y fíjense que en ese momento yo pude sentir cómo el Señor estaba ahí a la par mía. Incluso había unos ladrillos, pude sentir cómo Él estaba ahí a la par mía, saboreando ese arrocito ahumadito. Y uno dice, pero qué chiste tiene, si es un Dios grande, ¿de acuerdo? Pero Dios estaba ahí. Y el día de hoy lo digo no quiero usar la palabra orgullo, sino que lo digo con honra para mi propio corazón. Dios estaba ahí conmigo, pasando la misma circunstancia que yo estaba pasando. El Dios de los cielos se rebajó a estar ahí conmigo comiendo arroz, saboreando el mismo arroz que yo estaba saboreando. ¿Sabe por qué? Porque el versículo que leímos dice que Él habita también dentro de mí. Por tanto, si yo sentía el arrocito salado, Él que habita dentro de mí lo iba a sentir saladito también, ¿verdad? Entonces, Dios está en esos momentos aún difíciles, y en esos lugares, aunque el enemigo haga creernos que Dios no está, créame que ahí está el Señor. Porque su omnipresencia no solo tiene que ver con esa facultad de estar por estar en cualquier parte, tiene que ver con esa facultad de acompañarnos en cualquier parte y en cualquier circunstancia. Jesús dijo: voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Aunque hay algunos que dicen que Él reposa, pero a mí me acompaña todos los días. No hay un día que Él se va a descansar y me deja solo. No hay un día que Él se va a descansar y me deja solo. Él está conmigo y está con usted todos los días, en todos los lugares. Donde usted vaya, Él está ahí. Y eso es algo que debemos recalcar. Cuando usted se sienta solo, cuando usted se sienta que de alguna manera Dios se ha alejado, recuerde la omnipresencia de Dios. Dios está en todos lados. Si Dios puede estar parado en la corona solar, ¿cómo no va a estar a la par nuestra? ¿Cómo no va a estar en nuestras circunstancias? Claro que sí, Dios está ahí. Ese es su Dios, que ha estado también en los momentos más difíciles de su vida. En esos momentos aún vergonzosos de su vida, cuando usted ha estado en lugares que ha estado solo y ha creído que nadie lo ve, ahí ha estado Dios. Pero no para acusar, no se preocupen, sino para ayudar. Pero ahí ha estado Dios. Dios no lo deja. ¿Sabían que antes, esto es cuestión de trato personal, pues, pero hay gente que dice, no sé, por ejemplo, irme a bañar y estar cantando cantos, porque es como que no, eso es un momento privado para uno, como que no es momento para adorar a Dios. Y digo, pero si ahí está Dios también. Y si usted va al baño, aunque no sea a bañarse, pero va al baño, ¿qué le sorprende a Dios? Ahí está Dios con usted también. Y si a usted le duele ahí el estómago, ahí está Dios con usted. Dios creó ese estómago y lo diseñó precisamente para que bajo ciertas circunstancias le doliera. Porque quizás uno hace lo que Dios no necesariamente nos está mandando, pero Dios está en todas partes. Así que Dios estaba sentado conmigo en aquellos ladrillitos comiendo arroz, pero también ha estado sentado conmigo en lugares mucho más bonitos y elegantes. También Dios ha estado conmigo en el Café Machato bebiendo café capuchino. Y estuvo conmigo en la óptica cuando los hermanos me estaban vendiendo estos lentes. Dios ha estado conmigo en cada circunstancia. Dios ha estado conmigo en cada momento. Dios está viendo ahí cuando el hermano Joel o cuando el hermano Dani pasan la máquina. Dios está viendo ahí que no se les pase la mano. Porque Dios es omnipresente. Y eso significa que Él puede estar conmigo, pero no por eso lo deja solo a usted. ¿Sabía que si Satanás viniera y me hablara a mí en este momento, Dios no lo permite, el Señor lo reprende, dicen algunos predicadores,
Si Él se para frente a mí y me empieza a hablar, no le podría hablar a nadie más. Si Satanás escucha la oración de una persona en China, no puede escuchar la oración de otro en Estados Unidos, porque Él no puede estar en todos lados. El único que puede estar segundo a segundo conmigo y con usted y con cada persona es Dios, porque Él es el único que tiene la facultad de ser omnipresente. Ese es el tipo de Dios al cual nosotros adoramos. Segundo atributo de Dios, omnisciencia de Dios. Entonces, omnisciencia tiene que ver con el conocimiento, con el saber. La Biblia describe el conocimiento de Dios como ilimitado, perfecto. No hay nada que Dios no sepa. No hay nada. Si usted le pregunta las tablas al derecho y al revés, Él se las contesta, porque Él se conoce todos esos números. Y si usted le pregunta al Señor cuántos gramos de oro hay en el mundo, Él se lo contesta, aún los que están enterrados. Y si usted le pregunta cuánto pesa el mundo, Él se lo contesta. Y si usted le pregunta cuánto pesa el universo, Él se lo contesta, porque Dios lo hizo. Dios conoce, Dios sabe todo. El conocimiento de Dios es perfecto. Eso se llama omnisciencia. La palabra omni tiene que ver con todo. Y ciencia con conocimiento. Entonces, si Él es omnisciente, significa que Él lo conoce todo. No hay nada que Dios no sepa, que Dios no conozca. Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y el Salmo 139 que leíamos al principio, en el versículo 1 hasta el 3, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Porque yo podría estar 24/7 a la par suya, pero no sé qué piensa. Sin embargo, Dios, que además de estar 24/7 a la par nuestra, Él sabe aún lo que pensamos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Entonces Dios conoce todo, no hay nada escondido delante de Dios. Cuando Dios le pregunta a Adán: Adán, ¿dónde estabas? ¿Ustedes creen que Dios no sabía? Por supuesto que sabía, por supuesto que sí. La pregunta es: Adán, ¿dónde estás? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Pero Dios ya lo sabe. Hay gente que dice que Dios nos prueba para ver qué hacemos. Dios ya sabe con exactitud qué somos y qué podemos hacer. Pero las pruebas lo que hacen es fortalecernos a nosotros mismos, como el ejercicio físico. Nos fortalece nuestro carácter. Y vamos a hablar un poco más adelante sobre ese tipo de cosas, pero Dios nos conoce y Dios sabe con exactitud cada mal momento que usted ha pasado. Si usted me dice: hermano, usted no sabe cómo me siento, tiene toda la razón, porque no tengo idea de cómo se siente. Puedo imaginarlo, puedo compararlo con cómo me he sentido yo cuando he pasado una situación similar, pero no sé qué tanto le afecta a usted en comparación con cómo me afectó a mí. A mí se me han muerto personas muy cercanas, quizás a usted también. Me podría imaginar cómo usted se siente, pero no puedo saberlo, porque es muy probable que a usted le haya afectado mucho más que a mí. Es muy probable, no lo sabemos. O quizás yo me sentí más afectado que usted, y al final ni usted sabe cómo me he sentido yo, ni yo sé cómo se ha sentido usted, simplemente nos imaginamos. Pero Dios sabe con exactitud cada sentimiento amargo y alegre que usted ha vivido. Cada dolor, cada lágrima que ha salido de sus ojos, Dios la conoce. Y me atrevería a decir aún más: cada vez que a usted le ha dolido un oído, Dios, que está dentro de usted y Dios que todo lo sabe, ha estado ahí para compartirlo.
Cada momento de hambre, yo no sé quiénes han sentido hambre, se siente como una acidez aquí en el estómago. Y no sé qué es peor, si la acidez en el estómago o la angustia en el corazón, más arribita por saber que no hay con qué calmar esa acidez. Pero ambas cosas, que yo no se las puedo saber a usted, Dios las ha sentido porque Él está dentro de mí. Ahora, ¿recuerdan cuál fue el primer atributo? Omnipresencia. Dios ha estado a la par mía y a la par suya en cada momento difícil. Pero el segundo atributo es omnisciencia. Él ha conocido y sabido exactamente lo que he sentido. ¿Por qué? Imagínense qué chiste sería, perdónenme que use esa expresión, que yo le diga, hermano, lo voy a acompañar, y me diga usted, mire, no tengo nada que comer, no se preocupe, yo lo voy a acompañar para que aunque usted pase este día de hambre, por lo menos yo lo voy a acompañar. Y luego vengo y me mando a comprar por el delivery un pollo y un arroz sabroso, y yo estoy comiendo, pero usted no. Pero es que yo lo estoy acompañando nada más. Dios no es así. Dios, si está con nosotros, no solo nos acompaña, sino que se mete en nosotros, vive entre nosotros y siente cada angustia, cada dolor físico o emocional que nosotros pasamos. Y cuando yo me he sentido por algún motivo desesperado, atribulado, hay veces que le digo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo vas a seguir sintiendo este dolor que tengo yo? Tened misericordia de vos mismo, Señor, y no sintáis este dolor innecesariamente. Y de paso me libras a mí. Porque yo sé que Él está dentro de mí. De tal manera que cuando algo sufro yo, Él que es omnisciente, la omnisciencia de Dios no solamente consiste en saber ciencia, matemática y cosas como las que les mencioné al principio, consiste en saber también lo que sienten sus hijos en realidad. ¿Cuáles han sido los peores momentos de su vida? Quizás hay muchos. Quizás podríamos llenar una lista de los momentos más difíciles. Dios los ha sentido exactamente igual que usted. Hay gente que dice, siento una corazonada. Y mira, yo sentí una angustia. Yo andaba por tal lugar y yo sentía una angustia y era que le estaba pasando algo al fulano. No se compara con lo que Dios siente. Dios siente. Permítanme usar esta expresión. Voy a usar una palabra que va más allá de Dios, pero para que nos entendamos. Dios siente en carne propia cada angustia y cada dolor que usted ha sentido. Y probablemente que vayamos a sentir. Porque eso es parte de la omnisciencia de Dios. Dios no podría decir que nos comprende cuando no es capaz de sentir lo que nosotros sentimos. Dios no podría exigirnos que tengamos fe y que nos sometamos a su voluntad en un momento de una enfermedad cuando Él se aleja del dolor, cuando Él no siente ese jincón ahí debajo de las costillas, cuando Él no siente ese dolor en los huesos que nosotros sentimos. Y si Él nos dice que sepamos esperar, que nos sintamos gozosos aún en las tribulaciones, es porque Él siente eso también. Yo le decía, una vez estaba orando y le decía, Señor, me dio una muela hace unos años, ya les he contado esa historia. ¿Cuántos días vas a seguir, Señor, sintiendo dolor de muela? Ni siquiera es tu muela, es la mía. Dios no necesita sentir dolor, pero como su hijo lo estaba sintiendo, Dios estaba ahí conmigo. Yo sabía que Él estaba ahí conmigo. El conocimiento de Dios, mis hermanos, no solo es conocimiento técnico, también tiene que ver con el conocimiento de lo que cada uno de nosotros vivimos, de lo que cada uno de nosotros sentimos. Usted me podrá decir, hermano, pero cuando me duele a mí sí, pero Dios lo conoce. O me va a decir que Dios no tiene idea de qué se siente tener un retorcijón, por mencionarles algo que les cause algo de gracia. Me va a decir usted que Dios no tiene ni idea de qué cosa es tener una migraña. ¿Será que su Dios sea tan limitado que Él no sepa qué cosa es tener infección renal? Y usted me va a decir, sí, pero es que Él no tiene cuerpo, de acuerdo, pero Él habita en usted. Y Él, como Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, su conocimiento es perfecto, Él sabe qué se siente. Porque Él lo ha acompañado a usted cada día de su vida. Por eso es que yo estoy contento cuando pienso que Dios está conmigo, fíjense, que Dios anda conmigo. Y así como soy agradecido porque Dios me acompañó en los momentos difíciles, así también cuando hay momentos buenos, le digo, Señor, ahí te ves este fresco de cacao, Señor.
Disfrutémoslo los dos. Gracias por este fresco, Señor. Porque hay gente que se olvida de Dios, es bueno, ¿verdad? Cuando usted escucha algo en un lugar con sus oídos, Dios también lo escucha. Hay un lugarcito que nosotros acostumbrábamos a ir a comer con mi esposa fuera de la ciudad cuando viajábamos, y venden unos quesillitos bien sabrosos, pero dejamos de ir. A mí no me gusta ir porque mantienen un musicón como de cantina. Y cada vez que yo llegaba ahí, las primeras 2 veces que fui, yo pensé que era coincidencia. La primera, yo sentía dentro de mí que así como el Señor saboreaba ese quesillo, también así lo estaba forzando a escuchar esa música, que así como a mí no me agradaba, tampoco le agradaba a Él. Porque Él conoce. Eso es parte de la omnisciencia de Dios. Entonces, sepa que Dios ha sabido. Y si quiere llegar a un caso más grotesco, si quiere, pero no por eso menos importante para Dios, aún las personas que han sufrido violencia, las personas que han sufrido abuso, las personas que han sufrido maltrato, Dios sabe a la perfección lo que se siente, porque Él ha estado ahí también. Si no, ¿cómo Dios nos comprendería? Si no, ¿cómo Dios nos pediría que hiciéramos esto o aquello si Él no lo supiera? Dios ha estado ahí. Lo que pasa es que uno siente que Dios no está y uno se pregunta, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba ahí junto con nosotros, padeciendo igual que nosotros, acompañándonos, no solo con su presencia, sino con el conocimiento de las circunstancias que nos están pasando. Tercer atributo de Dios, omnipotencia. Esto quiere decir que Dios todo, díganlo conmigo, Dios todo lo puede, no hay nada imposible para Dios. Ese atributo hace referencia a que el poder de Dios es perfecto, es total dentro de su naturaleza. Y uno empieza a ir a la gente inteligente con preguntas tontas. ¿Podría Dios crear una piedra que ni Él mismo pudiera levantarse? Eso es ilógico. Creó el universo, ¿qué piedra puede ser más grande que esa? Pero además de eso, Él la puede desaparecer si quiere, porque no hay poder que se pueda comparar con el poder de Dios. Todo dentro de su naturaleza. El Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios mandó que existieran las cosas, y las cosas existieron. Y aquí entra el debate en que si se hizo todo de golpe o si tomó un tiempo. Dios hizo el tiempo también. Así que Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Todo lo creó Dios. No sabemos si en cuánto tiempo, humanamente hablando, pero Dios lo hizo todo de tal manera que no hay nada imposible para Él. Jeremías capítulo 33 versículo 26 dice, del 26, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Nada. Y Lucas capítulo 1 versículo 37, que usted lo lee todos los domingos que pasa al altar, dice, porque nada hay imposible para Dios. En cierta ocasión, alguien dijo, Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de esas piedras. No hay nada imposible para Dios. Y si quiere el término propiamente omnipotente, el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Job en diferentes pasajes hace mucha referencia a esa omnipotencia de Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y aquí viene la pregunta. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no me cura? ¿Por qué no me prospera? ¿Por qué no hace lo que yo quiero que haga? ¿Por qué todavía sigo enfrentando este problema? Si Dios todo lo puede hacer. Recuerdo que hace unos años trabajaba con un sacerdote
y en una ocasión nos acompañaba en un viaje un señor, un delegado. Y entonces dice, mire padre, le dice, fíjese que se me había dañado el radiador del camión y me quedé botado, pero me puse a orar y el Señor lo compuso. No es imposible para Dios. Y después nosotros le hacíamos la broma, el señor mecánico, ¿no? Pero ahora que lo pienso, ¿cuántas veces yo he hecho lo mismo? Señor, que aguante esa balinera por lo menos hasta que llegue. Señor, que ese combustible rinda por lo menos hasta que llegue. Y hay veces que me he quedado. Digo, ¿será que Dios no pueda llenar un tanque? Claro que sí. Y uno dice, ¿por qué no lo hace? Cuando pasé con el dolor, ¿será que yo solo quería que Dios me acompañara nada más y que sintiera? Yo quería que me sanara. Pero no lo hizo. Cuando estaba con el arrocito ahumadito, yo quería que lo cambiara en un pollo al vino con todo lo demás. Pero no lo hizo. Y entonces, ¿y dónde queda la omnipotencia de Dios? Porque yo quisiera poder leer perfectamente sin cansarme, sin usar estos lentes. Y lo puedo hacer, pero me cuesta más y al poco tiempo me canso. Yo quisiera que Dios me regresara a mi vista de hace 2 años, 3 años, y por qué no, de más antes. ¿Verdad que Dios podría, sí o no? Dios podría hacer que yo leyera eso y que no lo viera borroso. Yo perfectamente podría hacer que mis ojos vieran esto tan clarito como con esto. Y ahí viene la pregunta, ¿y por qué no lo hace? Y para que más le duela no le voy a dar la respuesta. Porque si lo hubiera nadie se preguntara eso, ya todo el mundo lo hubiera publicado y leído en todos lados, porque Él no hace las cosas. Solo le puedo dar algunos pequeños tips. En primer lugar, porque hay cosas que Dios ya estableció y no van a cambiar. Establecido está, dice la Biblia, que para los hombres que mueran una vez y después el juicio, y que la edad máxima anda entre los 70, 80 años, algunos se pasan, pero nadie aspira a vivir 200 años. ¿A cuántos les gustaría, cuántos creen que Dios les puede dar las naciones? Y todos dicen amén. ¿Y cuántos creen que Dios les puede dar 200 años? Y ya no cualquiera dice amén. No porque Dios no pueda, sino porque hay cosas que Dios ya estableció y no van a cambiar. No porque Dios no las pueda cambiar, sino porque Él así lo tiene establecido. Este mundo no es nuestro hogar. Punto. Dios tiene algo mejor para nosotros. No vamos a vivir 200 años, vamos a vivir una eternidad. Amén. Pero fuera de aquí. Fuera de este entorno material, en un lugar mucho, pero mucho mejor. Entonces, por un lado. Por otro lado, la otra causa por la que no suceden las cosas es porque nosotros no queremos que suceda. Así de fácil, hermano. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Es que Jesús vio un video de Daniel Javif y estaba motivando a los discípulos, ¿verdad? Jesús vio uno de esos youtubers que confiesan positivo, entonces los quería motivar. No. Si Jesús dijo que al que cree todo le es posible, es porque es así. Jesús dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza y le dijeran a ese palo, quítate de ahí, metete al mar, les haría caso. Lo haría. Si Jesús lo dijo, es porque es verdad. ¿Cuál es la variante? ¿Cuál es la limitante? Nuestra fe. Ya no es el poder de Dios. Es que hay cosas que Dios nos ha dado. Eso es como que yo le regale una moto a usted y usted no sabe manejar, pero no quiere aprender. Él va a seguir a pie. ¿Por qué? Porque no quiere aprender. Dios nos ha dado autoridad para muchas cosas, pero nosotros, por diferentes razones, no le echamos a andar. Por diferentes circunstancias, el temor, la razón nos limita. Y nosotros decimos, es que no es lógico. No es lógico que me sane sin estos procesos. Y entonces nuestra razón predomina sobre nuestra fe.
Es que no es lógico que Dios me bendiga grandemente si yo no tengo una herencia, si no hay otros recursos previos, si mi sueldo es tanto. Y entonces nuestra razón limita nuestra fe. Pero Jesús dijo claramente: al que cree todo le es posible. Y estaba el barco en el que iba Jesús a punto de naufragar, y la tormenta estaba fuerte, y despiertan a Jesús. Y Jesús no les dice: ¿por qué no me despertaron antes, muchachos? Se van a ahogar por no despertarme. ¿Qué les dijo? No tienen fe. No tienen fe. O sea, lo que yo voy a hacer, ustedes lo pudieron haber hecho. Igual pasó con un endemoniado. Y Jesús les dice: generación incrédula. Pero necesitamos desarrollar la fe. Hemos creído que Dios es todopoderoso, excepto conmigo. Yo me muevo naturalmente, ¿verdad? Dios puede sanarlo a todos ustedes, pero conmigo, bueno, pues que diferente. Ya Dios sabe lo que hace. A lo mejor me voy a envanecer. Y uno empieza a buscar excusas para no echar a andar la fe, porque la fe no es racional. La fe no es lógica. Señor, necesitamos pagar los impuestos. ¿Cuál es la respuesta de un administrador? Vaya a contabilidad, para que en contabilidad le desembolsen el porcentaje que hemos venido, ¿verdad? En el proceso operativo hemos venido nosotros en este periodo apartando para pagar los impuestos. Y si no hay, si los comimos por una emergencia, caramba, bueno, vamos a solicitar un préstamo ya por último para pagar los impuestos. Vamos a trabajar más para pagar eso. Vamos a vender más, está bien. Vamos a vender los teléfonos para ir a pagar, está bien. Todo eso aplica racionalmente. Y Jesús le dice a Pedro: anda al mar y pescas un pescado, ¿verdad? Porque no iba a pescar un garrobo, sacaba un pescado, le abría el piquito al pescado, y de ahí vas a encontrar el cheque que necesitas para ir a pagar. ¿Quiénes hubiéramos ido? ¿Quiénes hubiéramos ido? Es que usted que le diga: pastor, fíjese que tengo un problema, ocupo $100 para tal cosa. Y le diga al pastor: está bien, allá bajan, ahí busqué también. Ahí se va a encontrar un conejo, lo mata y se lo descuartiza, de paso se lo come, y adentro va a encontrar una bolsita con $100. ¿Quién iría? ¿Quién iría? Con todo el respeto y el cariño que le tenemos, probablemente le diríamos: en serio. Y Jesús le dice eso a Pedro. El punto no está en que si Dios puede o no puede. El punto está en que Pedro creyó y se fue. Esa es la diferencia entre mucha gente que antes veía cosas y nosotros no. Es el creer que Dios lo puede hacer. Porque cuando nada nos duele, es fácil creer que vamos a esperar que Dios sea nuestro sanador. Pero cuando el dolor llega, ya es otra historia. O le ponemos tiempo a Dios: Señor, te doy media hora. Si en media hora esto no se va, cuando el Señor dice: si sos tú, no tenés fe, ¿verdad? Entonces muchas cosas no es problema de la omnipotencia de Dios, somos nosotros. Somos nosotros los que limitamos el poder de Dios en nuestra vida por el problema de la fe, por el creer. No se resuelve tirándose de un barranco y diciendo: a sus ángeles enviará. Porque también a veces uno hace locura para las cuales no está listo. Pero podría pasar. Si Jesús caminó sobre el agua, y Pedro también. Pero tenemos que ir ejercitando nuestra fe. Entendamos que muchas de las limitantes que hemos sufrido no es por falta de poder de Dios, sino ha sido por falta de fe. Imaginarse que Dios nos bendice, cualquiera se lo imagina. Como dicen los chavalos, alucinar con que Dios nos bendice y nos da cosas, cualquiera lo hace. Pero creer que va a llegar, agarrarse a esa palabra de que va a llegar, y que va a llegar, y que pronto lo vamos a ver, y creerlo, ya no es tan fácil. Sobre todo si ahorita que lleguemos a la casa abrimos la llave de la cocina y se fue el gas.
o encontramos un aviso de cobro para mañana, una orden de corte para mañana y no hay cómo. Pero eso es lo que piensa la lógica, la razón. Pero yo sí creo que Dios es omnipotente y que Él puede revertir y resolver todas las cosas. ¿Hasta dónde? Solo yo, o mejor dicho, solo Dios lo sabe, porque todos creemos, pero con diferentes niveles. Entonces, Dios es omnipotente y parte de esa autoridad Él la ha delegado a nosotros, pero nosotros no lo hemos entendido, no lo hemos creído, y si lo hemos creído no lo hemos puesto en práctica. Entonces vaya poniéndolo en práctica, poco a poco. ¿Qué tan lento, hermano? ¿Qué tan lento puedo ir probando mi fe para que crezca? Depende, ¿qué tanto tiempo quiere estar igual? Ya eso ya es cosa suya, ya eso depende de usted, pero vamos a probarlo. Lo primero que vamos a encontrar son adversidades, pero Dios está por encima de esas adversidades. Amén. Suena como muy motivador, pero es que es bíblico, ¿verdad? Al que cree, todo le es posible. Primero dice la Biblia, para Dios no hay nada imposible. Eso dice Lucas 1:7. Y luego Jesús dice, al que cree, nada le es imposible. ¿No te he dicho, le digo Jesús, que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces, la omnipotencia de Dios, aunque es un atributo solo de Él, de alguna manera Dios nos ha cedido a nosotros cierta autoridad en nuestro entorno. Estos tres atributos que les acabo de mencionar, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia de Dios, son exclusivos de Dios, nadie más lo tiene. Sin embargo, dentro de su omnipotencia, Dios nos ha dado autoridad y nos ha dicho que si creemos, todo es posible. Amén. Amén. Entonces, ejerzamos, echémoslo a andar. Cuarto atributo de Dios, que ya no es, bueno, sí es en su máxima expresión para Dios, pero también Dios nos pide un poco de esto, es santidad. La santidad de Dios habla de su naturaleza pura y absolutamente incorruptible. El Salmo 99:9 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Por eso cuando el hermano canta, santo, tú eres santo, emociona, porque no es la nota del canto, es lo que trasciende. ¿A quién se lo decimos? O sea, no hay nadie que usted le pueda decir eso con tanta certeza como a Dios. Y Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si le va encontrando la forma a esto, le voy a adelantar un poquito. Hay un dicho por ahí que dice, hijo de tigre, pero si no quiere un dicho común, la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por tanto, los atributos que hacen grande a Dios de alguna manera deben estar reflejados en nosotros, algunos de ellos como como la santidad. Dios es santo, 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 y Él nos pide a nosotros santidad. Entonces, dice Isaías capítulo 6, versículo 2, por encima de Él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces nuestro Dios es santo. Ahora fíjense bien, vamos a darle un rumbo práctico a esto. Dios no va a disminuir su santidad para aceptarnos a nosotros. Dios no va a bajar su propio estándar de santidad solo para aceptarnos a nosotros. Él es para nosotros en nuestra mente, Él es inimaginablemente santo.
Y nosotros, como seres humanos, no tenemos cabida en ese ambiente. No tenemos cabida en ese ambiente. Dice la Biblia que los serafines, con 2 alas, ¿qué cubrían? Su rostro. Porque la santidad de Dios es tan grande que ni siquiera los serafines, que fueron diseñados, creados especialmente para adorar y estar en la presencia de Dios, ni siquiera ellos se atreven a verlo cara a cara, mucho menos nosotros. No hay cabida alguna para nosotros como personas, como seres humanos, en ese ambiente de santidad. Por eso Jesús mismo, el Hijo de Dios, Él decía: yo por amor a ellos me santifico a mí mismo, dijo Jesús. O sea, Jesús se esforzaba por santificarse, siendo Dios mismo, en una versión humana. O sea, es tal la santidad de Dios que ningún hombre puede mirarlo. Cuando dice la Biblia, la gloria de Dios bajó en un monte, y no fue Dios en su totalidad, porque ni los cielos lo pueden contener, pero la gloria de Dios se bajó en un monte, y en el monte hubieron relámpagos, truenos y toda la cosa, y la gente sintió temor, porque se podían morir. Incluso Moisés, el mismo Moisés, cuando le pidió a Dios que quería verlo, el Señor le dijo: te voy a mostrar mi espalda, porque no puede un hombre verme y seguir viviendo a causa de la santidad de Dios. Así es Dios de santo, y eso no va a cambiar. Eso no va a verse trastornado por ninguna razón. Dios no va a bajar su estándar de santidad. Él, Dios mismo, Dios no va a decir: bueno, pues mire, yo soy santo, a mí no me gusta tal cosa, pero ya, y si mis hijos les gusta, son mis hijos, y qué padre no hace esfuerzo por su... No, Dios es santo, 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 y los seres humanos no tienen cabida en ese espacio. Y aunque me voy a adelantar un poquito a lo que voy a mencionarles luego, pero se lo voy a mencionar ya, aún Jesús en cierto momento sintió que el Padre lo había abandonado. Y Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y algunas personas explican que como Jesús cargaba en ese momento su pecado y el mío, en ese momento el Padre lo dejó. Él es omnipresente, pero no está obligado a estar donde no quiere estar. Porque el pecado que tenía Jesús encima era tan desagradable para Dios, el Padre, que se apartó. O sea, era tan asquerosa la persona de Jesús en ese momento que el Padre se apartó. ¿Y por qué Él? Ya lo voy a decir por qué. Porque suena feo cuando uno habla así de Jesús, ¿verdad? Esto es como que usted llega a mi casa, creo que una vez le conté esto, y encuentra ahí en mi casa, o usted llega a su casa y encuentra un familiar, véanlo en cualquier condición, en cualquier ejemplo, y encuentra a un niño de 4 o 5 años abusado, asesinado, desmembrado, que le cortaron sus partes y le sacaron los ojos, qué sé yo, toda esa grosería. Y usted llega y encuentra esa escena y me pregunta: hermano, ¿qué pasó? Yo le digo: no sé, hermano, la verdad no supe qué hice, no supe, perdóneme. Y usted dice: está bien, hermano, no se preocupe, lo perdono. Hagamos una cosa: llame a la policía y voy a decir que fui yo. Voy a decir que fui yo para que usted no lo metan preso. Lo comprendo, no sé qué le pasó, pero voy a decir que fui yo. Y que salga en WhatsApp su foto, su cara, su nombre, su prestigio, diciendo lo que hizo, cuando en realidad fui yo. ¿Qué va a pensar su familia? Y que usted le diga a su familia: sí, es cierto, fui yo. Y que usted lo entrevisten en la televisión y usted diga: sí, fui yo. Yo asumo todo esto. ¿Cómo lo vamos a ver los mismos hermanos de la iglesia? A usted, que es inocente, pero usted está cargando con toda la responsabilidad de lo que yo hice. Eso mismo le pasó a Jesús. Y Jesús en el cielo, en ese momento, estaba siendo visto con los ojos del pecado que usted y yo cometimos.
porque Dios es santo y no va a cambiar su santidad bajo ninguna circunstancia. Pero el otro atributo que Dios tiene para ir avanzando es justicia. La justicia de Dios habla del carácter justo de Dios, ¿verdad? Específicamente en lo que tiene que ver con la relación y las cosas que Él con sus hijos y las cosas que Él les revela. El Salmo 97 en el versículo 1 y 2 dice: Jehová reina, regocíjate la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de Él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Él es la roca, dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Entonces, como Él es justo, Él no puede pasar por alto nuestros pecados. Dios no puede decir, no en el sentido de poder, ¿verdad?, sino en su naturaleza. Dios no va a decir: bueno, yo soy santo, yo soy justo, pero me cae bien esta, mira, hombre, ahí está yendo a la iglesia, voy a hacerte cuenta y caso que no ha pasado nada. Dios no va a hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque Él es justo. Dios no va a decir: aquí tengo una bendición a la Tin Marín de dos pingües, a ver a quién le cae. No, Dios es justo. Dios no va a decir: este muchacho, esta muchacha me cae bien, no diezma ni ofrenda, pero de todos modos lo voy a bendecir porque me cae bien, es bien agradable. Dios no va a hacer eso, porque Él es justo. Justo. Por eso es que dice que Él da a cada uno según sus obras. Él recompensa a cada uno según sus obras. Dios es justo. Y nosotros debemos de aprender a ser justos igual que Él. Entonces, hay gente que dice, yo escuché en cierta ocasión a alguien, no recuerdo dónde, decir: Dios tiene que ser justo porque si no Satanás le va a decir: ay, no es que sos santo, no es que sos justo y ahora estás actuando así. Decir que sos justo y ahora estás de alcahueta con este. No, a Dios lo que menos le preocupa es el enemigo. Dios podría hacer así, desaparecerlo. Sin embargo, Él es justo porque es Él, en su naturaleza, el que se lleva a sí mismo a actuar con justicia. Por eso es que nosotros vemos mucha gente que a veces Dios los respalda, los bendice, y otros que no, porque Dios conoce. ¿Recuerdan el conocimiento? Y a cada uno según su obra. Aquí todos somos bonitos, pero no sabemos cómo nos comportamos en la calle. Usted no tiene ni idea de lo que estaba haciendo ayer o antier o anteantier, ni mucho menos de lo que yo estaba sintiendo, pero Dios sí. Entonces Dios aprende a recompensarnos. No aprende en el sentido que no conozca, sino que lo hace así. Dios recompensa a cada uno según lo que cada uno es, porque Él es justo. Ahora, si ponemos en la mesa la santidad de Dios, donde nosotros no tenemos cabida por nuestro pecado, y si ponemos en la mesa la justicia de Dios, donde lo que nos merecemos es la condenación, entonces prácticamente no hay nada que hacer para nosotros. Pero aquí viene el último atributo del que les voy a hablar de Dios hoy, y es el amor. Dios es amor. Eso dice 1 Juan capítulo 4, a partir del versículo 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, esta es la situación. Dios es santo y nosotros no. No tenemos cabida delante de Dios. Dios es justo, y como Dios es justo, no va a pasar por alto nuestro pecado. Pero como Dios es amor, Dios nos salva. ¿Pero cómo nos salva? Alguien tiene que pagar los platos rotos. Dios es santo, nosotros no. Dios es justo y por tal razón no nos puede salvar, no nos puede perdonar. Pero como Dios es amor, Él encuentra una solución para salvarnos y perdonarnos a pesar de nuestro pecado. Y aquí alguien tiene que pagar los platos rotos, como decimos. Por eso me le adelanté hace poco. Entonces viene Jesús a la cruz.
Viene Jesús a la cruz a sufrir por usted y por mí, no solo ante los ojos de los hombres, sino también ante los ojos de los ángeles, ante los ojos de los demonios. No solamente es humillado y avergonzado en términos humanos, sino también en términos espirituales, a tal punto que cuando se siente solo dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese amor de Dios, que nadie lo puede igualar, no va en contra de su justicia, ni va en contra de su santidad. El amor de Dios, que es tan grande, no hace que su justicia disminuya, ni que su santidad disminuya, sino que lo que hace es que Él vierta esa justicia y el juicio debido y el castigo debido al pecado sobre Jesús, que no era para nada pecador, que no era para nada merecedor de eso. Pero el amor de Dios es tan grande que gracias a eso usted y yo estamos aquí. Porque nosotros decimos: ¿cómo es posible que un Dios tan grande, cómo es posible que un Dios tan poderoso, un Dios con tanto dominio, cómo es posible que siendo Él un Dios tan grande y tan santo y tan justo, pueda ser nuestro Padre y nos pueda recibir, nosotros nos presentemos y lleguemos hasta su trono como que sin nada? Es porque su amor también lo vimos reflejado en el acto de Jesús. De todos estos atributos, ¿cuál es el que más lo beneficia a usted? Todos nos benefician, de hecho. Pero ¿cuál es el que más lo ha beneficiado? Si Dios fuera todopoderoso, pero no tuviera amor. Si Dios fuera omnisciente, pero no tuviera amor. Y si fuera todo eso, pero no tuviera el amor que tiene por nosotros, estaríamos perdidos. Por eso es que adoramos a Dios por su grandeza, pero sobre todo, sin restarle a esa grandeza, por el amor con que nos trató y por la misericordia que tuvo con nosotros y nos alcanzó. Y en la cruz Jesucristo pagó por nosotros y nos hizo herederos de la vida eterna. Nos hizo pasar de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Amén. Entonces, vale la pena seguirle cantando a ese Dios, porque no hay otro igual que Él. Siendo un Dios tan grande, solo puede ser adorado, obedecido y temido sin objeciones, sin peros. Siendo un Dios tan grande, solo nos podemos postrar delante de Él y hacer lo que Él nos mande sin la menor queja, sin refunfuñar. Pero siendo un Dios tan grandemente amoroso, teniendo un amor tan grande, solo puede ser amado con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Ese es el Dios al que adoramos. Ese es el Dios al que le pedimos: ven y llena esta casa. Ese es el Dios al que nosotros le cantamos. Cuando usted estuvo aquí cantando, mire, no estuvo cantando por cumplir una liturgia. No estuvo usted cantando aquí para cumplir un tiempo y luego irse de aquí más tranquilo, con la conciencia más relajada y volver a su casa. Usted no vino aquí a cantar porque también tiene una voz bonita. No vino aquí para sumarse y hagámosle, echémosle porras, no. Usted vino a cantar para que ese Dios grande, 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 lo escuchara exclusivamente a usted. Dios tiene, yo tengo ahí en mi teléfono y en la computadora un botoncito, así que si yo quiero poner mudo ese micrófono, pongo mudo ese, pongo mudo el otro, pongo mudo el piano y dejo lo que yo quiera, ¿no? Porque para eso uno controla, se le llama mutear a eso, queda mudo. Dios tiene la capacidad de mutearlo a todos ustedes para escucharnos solo los mismos. Pero como Él es omnipresente y es todo eso, mutea a todos los demás y al mismo tiempo lo escucha solo a usted. De tal manera que aunque cantemos todos, Dios tiene el espacio, el tiempo, la forma de escucharlo solamente a usted y recibir solo de usted su adoración, al mismo tiempo que lo hace con todos. Yo los escucho a todos
Y la iglesia estuvo prendida porque todos estaban cantando. No sé, tal vez hubieron 20 que no sé. Ni mucho menos si lo hacían de corazón el resto. Pero Dios sí tiene la capacidad de haberlo escuchado a cada uno de ustedes. A cada uno. Dios escuchó la voz de cada persona, de cada uno de ustedes, de manera individual. Y si Él quiere, expande y hace la adoración colectiva. Y si Él quiere, la reduce y los escucha cada uno de ustedes de manera individual. A ese Dios es que venimos a adorar, a ese Dios es que le servimos. Y nos vamos de aquí. Y Dios no se queda aquí, en el sentido de que no nos acompaña, sino que ahí va Dios con nosotros. ¿Tienen sueño? Yo sé que sí. Dios está sintiendo ese mismo sueño que ustedes sienten ahora. Si es que Dios está dentro de ustedes. Y si no, pase que vamos a orar por usted para que lo tengan. Amén. ¿Tienen hambre? Probablemente sí. Yo sí. Hoy ando haciendo dieta porque no es ayuno, porque no estoy ayunando, pero tampoco comí nada, así que... Pero yo sé que el Espíritu Santo lo siente porque Él está dentro de mí. ¿Cómo no vivir para un Dios que en nuestros términos vive para nosotros? ¿Cómo no vivir para un Dios así? Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que alabamos, ese es el Dios que se celebra aquí en esta casa. Cuando usted pase por esa carretera y voltee a ver este lugar, usted diga, en ese lugar, en esa casa, se celebra, se adora, se honra a este Dios. Amén. Un Dios que no tiene igual, no tiene comparación. Amén. Ese es mi Dios y ese es su Dios. Amén. ¿Qué dicen si a ese Dios le regalamos una ofrenda de aplauso?